aquí, a través del tiempo geológico, que se desarrolló la vida en abundancia. Los remanentes de aquellas junglas primordiales son los bosques tropicales de hoy. Son hogar de la mitad de todas las especies animales del planeta. Pero en la sombría profundidad de la selva, es muy raro que pueda notarse esta abundancia. Cuando se les ve, a menudo los animales se descubren como ejemplos extraños y espléndidos de adaptación y perfección naturales. De una gran diversidad y en ocasiones de una forma extraña, estas criaturas dan a la selva sombría un misterio y un esplendor especiales. Bosque tropical. Un programa especial de la Sociedad National Geographic. Las lluvias interminables y las temperaturas altas crean la atmósfera vaporosa en que se desarrolla el bosque tropical. Estas condiciones se dan solo en una reducida franja de la línea ecuatorial, donde las selvas cubren unos 5 millones de kilómetros cuadrados de los trópicos de la Tierra. Dentro de esta franja se encuentra el pequeño país centroamericano de Costa Rica, el cual posee uno de los más ricos legados naturales de la Tierra. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí en 1502, encontró una tierra montañosa de ríos y selvas como las que había visto 10 años antes en la isla de la Española. Y en lo que quizás sea la primera descripción de un bosque tropical, Colón escribió: sus tierras son hermosísimas y sus árboles altos y de 1000 variedades parecen tocar el cielo. Me han dicho que nunca pierden el follaje y puedo entenderlo, porque los vi tan verdes y bellos como lo son en mayo en España. Pero fue en parte debido a los primeros exploradores que surgieron algunos conceptos equivocados. Para muchos lo que conocían del bosque tropical eran los ríos que corrían a través de ella. La selva parecía impenetrable, una masa espesa de plantas a través de la cual un hombre solo podía abrirse paso con dificultad. Pero en realidad en el interior hay más espacio y resulta más fácil moverse. Es muy poca la luz que penetra el denso follaje y las hierbas en el suelo son escasas. Solo una delgada capa de hojas cubre la tierra. Una serpiente coral busca un lugar para beber y encuentra suficiente agua de lluvia en una hoja.
Las bandas de color brillante alertan a los depredadores que es venenosa. Bajo esta delgada capa de hojas está el suelo de la selva y una paradoja. Porque la abundante vegetación de una selva tropical a menudo se nutre de tierra pobre. La explicación se encuentra en la forma en que la selva recicla sus nutrientes. Los árboles muertos y las hojas que caen se decomponen rápidamente. Sus nutrientes son reabsorbidos por hongos y pequeñas raíces cerca de la superficie. Todo el sistema es tan eficiente que muy poco se pierde y un 95% de los nutrientes del bosque tropical se queda en la vegetación viviente, casi nada en el suelo mismo. Para quitarse su antigua piel, la serpiente coral frota su cuerpo contra las superficies duras. Una rana macho flecha venenosa corteja a una hembra. Con su canción monótona intentará que ella lo siga hasta una hoja bajo la cual se aparearán. El macho indica el camino. Ella lo sigue. Bajo la protección de una hoja, ella pondrá sus huevos y el macho los fertilizará. Ella ha puesto 5 huevos en una masa gelatinosa y se quedará cerca hasta que estén listos para salir. Las obreras de una colonia de hormigas recolectan hojas para llevarlas a sus nidos. Con sus mandíbulas filosas como tijeras, cortan las hojas a un tamaño manejable. Pero se requiere cierta habilidad para poner la hoja en posición de emprender la jornada. Para algunas el problema quizás sea demasiada ayuda. Para otras solo una repentina ráfaga. Pero son las excepciones. Porque para la mayoría de las hormigas es el primer paso de regreso al nido, el cual puede estar a 100 metros o más de distancia. Siguen un rastro químico dejado por las obreras que ya exploraron este árbol, por lo que rara vez se pierden.
Los fragmentos de hoja que llevan no son para comer. Todo lo contrario, las hormigas lo utilizan en un increíble sistema de cultivo. Las hojas se utilizan para cultivar los hongos, que son la única fuente de alimento para las hormigas y su prole. Aquí en el jardín subterráneo, las hojas son cortadas en pedazos más pequeños y limpiadas cuidadosamente, quizá para remover esporas que pudieran contaminar el cultivo puro. Mastican las orillas de las hojas hasta hacerlas pulpa y agregan un fluido corporal para crear la base perfecta del valioso hongo que sustenta a la colonia. Esto no es obra de hormigas cortahojas. Los insectos que crean estos patrones rara vez son vistos durante el día. En el día los insectos son más vulnerables a los depredadores. Por ello muchos se alimentan solo de noche, dejando sus huellas por doquier en la parte oculta de la selva tropical. Pero algunos insectos son activos de día y esta mariposa es una brillante presa para un yacamar. Antes de ser tragada, deben quitarse las alas. Una gran agilidad y una vista aguda hacen de este animal un depredador formidable de pequeños insectos. Muy cerca, una hembra cambia de piel. Su vieja piel es demasiado nutritiva para desperdiciarse. Se la come completa. La hembra está en territorio de él y al quedarse significa que está dispuesta a ser cortejada. Él la atrae luciendo su brillante papada. Esta actuación es un mensaje para la hembra y proclama su territorio. La hembra permanecerá aquí y se aparearán con frecuencia en los siguientes días. Su cuerpo en perfecta armonía con las hojas. Una langosta mantis sagrada descansa bajo un rayo de sol creado por un árbol caído. Cuando un árbol grande cae, se abre un espacio en la selva. Es en estos espacios de sol que la selva se regenera. Los brotes de los árboles no pueden sobrevivir a la sombra. Para desarrollarse necesitan luz. Y la competencia por el espacio alrededor de un árbol caído es intensa. Y siempre habrá una planta que compite por un lugar en el sol. Pero aquí hay un árbol que siempre tiene espacio para crecer a su alrededor. Esta especie de acacia ha desarrollado un increíble sistema de defensa, porque tan pronto como una planta la toca, las hormigas que viven en la acacia atacan al intruso.
cruzan por la planta y cortan sus tallos. En poco tiempo se consuma su trabajo y la planta pierde sus hojas, se marchita y muere. La mayoría de los árboles ha desarrollado compuestos químicos venenosos para repeler a los insectos, pero la acacia es digerible y sería destruida si no fuera por la vigilancia de las hormigas. Cualquier insecto que toca la acacia pronto descubre su error, porque las hormigas muerden y pican sin piedad. A cambio de su protección, el árbol da apoyo total a las hormigas. Secreta para ellas una solución rica en azúcar, la cual beben de pequeños nectarios entre las hojas. En las puntas de algunas hojas de cada acacia, unas estructuras únicas crecen especialmente para las hormigas. Son ricas en proteínas y vitaminas, y las hormigas las toman para alimentar a sus larvas. Es aquí, en las grandes espinas huecas de la acacia, que las hormigas crían a su prole. Algunas de estas larvas llegarán a ser adultos fértiles con alas y volarán para empezar otra colonia en un árbol naciente. Estos lagartos basiliscos se alimentan a lo largo de la ribera del río. Viven en el territorio de este macho adulto, quien los tolera y quizá los protege, pero no permite a otro macho adulto como intruso. Esta hembra es exclusivamente suya.
Las flores también son atractivas para las cortadoras de hojas y muchas terminarán en los cultivos de hongos. Los monos arañas se desplazaron con tanta facilidad por el follaje como el puma por el suelo de la selva. A 30 metros del suelo, el follaje alberga a más criaturas arbóreas que cualquier otro hábitat sobre la tierra. Las copas de los árboles se mezclan para crear un mundo autónomo. Muchos de sus habitantes nunca dejan sus espacios de sol para aventurarse abajo. Un perezoso se alimenta bajo el sol, mientras una madre lleva a su bebé a la fresca sombra del follaje. Una lagartija permanece perfectamente inmóvil. Esta es una estrategia que le da muy buenos resultados. Al mantenerse inmóvil, pasa desapercibida por el depredador y la presa, y una víctima inadvertida podría obtenerse desde arriba. Rara vez los bosques tropicales reciben menos de 300 centímetros de lluvia en un año. Algunas exceden de los 1000 centímetros. Por lo tanto, la mayoría de las hojas de la capa húmeda de las selvas tropicales están adaptadas especialmente para desechar el agua de su superficie lo más pronto posible. Si el agua se queda, las hojas pueden podrirse o ser recipientes de plantas que puedan dañarlas. Esta clase de puntas aseguran que las hojas se sequen pronto. Normalmente el suelo de la selva puede absorber la lluvia a medida que ésta cae. Pero cuando las lluvias son abundantes, la selva se satura y el agua llena los ríos circundantes, enviando árboles caídos hacia el mar.
Una franja de vegetación descompuesta queda sobre la playa y un tímido agouti busca alguna fruta. Estas avispas secan su nido. Construido de pulpa de madera, pronto se humedecería si las avispas no chuparan el agua y la escupieran hacia afuera. Los adultos se preocupan mucho porque en cada una de las celdas hay una avispa en desarrollo y toda su prole podría ser destruida por una lluvia torrencial. Al crecer cada larva, las avispas agrandan su celda añadiendo otra capa de pulpa y saliva al borde exterior. Y cuando el nido empieza a calentarse con el sol, refrescan a sus crías haciendo vibrar rápidamente sus alas para crear una corriente de aire. Se han abierto los huevos de una rana flecha venenosa y la hembra lleva a dos pequeños sobre su espalda. Mientras se desarrollan para convertirse en ranas, deben permanecer en el agua. Ella los lleva a un lugar que ha seleccionado sobre una planta. Los pone en agua de lluvia que conserva la planta. Se dirige hacia una pequeña poza en la base y aquí sumerge a las crías hasta que se desprenden de su espalda. Las crías complementarán su desarrollo en esta pequeña poza. En 6 u 8 semanas surgirán como ranas y regresarán al suelo de la selva. Ejércitos de hormigas en movimiento. No construyen nidos permanentes y recorren constantemente la selva buscando a su presa. Esta especie ataca solo a las larvas de los insectos sociales y aquí ataca a un nido de avispas. Ante una matanza semejante nada pueden hacer las avispas. Abandonan sus crías a la horda voraz, la cual pronto dejará al nido sin vida.
Llevan su botín hacia abajo de un madero caído y uniendo ganchos especiales al final de sus patas, forman largas cadenas. En grandes números, estas cadenas forman la estructura viviente del nido. Dentro del nido se crean cámaras para la reina y las larvas. Para sobrevivir a los ataques de los insectos, la mayoría de las plantas han desarrollado compuestos tóxicos para proteger sus hojas. Pero los insectos han desarrollado inmunidad a los químicos y juntos se han desarrollado insecto y planta. La mayoría de los insectos se han especializado tanto que solo pueden comer las hojas de una planta en particular o de una sola familia de plantas. Este escarabajo arlequín pasa la mayor parte de su vida como larva dentro de madera muerta, pero ahora como adulto sale a buscar compañera. El escarabajo alberga a una colonia de termitas que encuentran refugio en los pliegues de su espalda. También sobre el escarabajo hay pseudoescorpiones que se alimentan de termitas. En las poderosas mandíbulas de la tarántula, esta chicharra no tiene ninguna posibilidad y su lucha termina pronto. Esta araña se suspende sobre una hoja sobre la cual su presa podría caminar. Sostiene la telaraña con la punta de sus 4 patas delanteras.
Las ranas cristal también ponen sus huevos sobre el agua, en este caso un arroyo, y el macho permanece junto a ellos hasta que nacen. Quizás su presencia ahuyenta a las moscas y otros insectos que podrían dañarlos. En una noche lluviosa, unas 2 semanas después de que se depositaron los huevecillos, termina la vigilia del macho cuando las crías recién nacidas saltan al arroyo. Pero las ranas no siempre logran poner sus huevos por encima del agua. Sin embargo, las crías están equipadas especialmente con reflejos que les ayudan a resolver esta situación. Los primeros rayos del sol calientan la selva y una bruma se levanta desde la gran masa montañosa que divide a Costa Rica, separando las selvas de la costa atlántica de las del Pacífico. Arriba, en estas montañas, la selva recibe humedad del contacto directo con las nubes y la vegetación cambia imperceptiblemente. Muchas de las criaturas que se encuentran aquí solo pueden vivir en estas alturas más frescas. Y es aquí en la cima de la montaña que se lleva a cabo un raro ritual de apareamiento. Este se efectúa solo durante los pocos días del año cuando el contacto de nubes y selva es óptimo, cuando se ha recolectado agua para formar las pequeñas pozas en que los sapos dorados ponen sus huevos. Estos sapos ocupan un área de la cima no mayor de 2 kilómetros cuadrados. No se encuentran en otra parte de la Tierra. Los machos dorados se reúnen en estas pozas y pelean por la posesión de una de las hembras. Una vez que está firme en la espalda de ella, el macho está seguro de su conquista y puede repeler fácilmente cualquier reto. Largas hileras de huevos quedan en la pequeña poza y si el clima húmedo persiste lo suficiente para mantener la poza, se producirá otra generación de sapos dorados. Los pájaros campana anuncian su territorio desde las copas de los árboles más altos.
Un par de resplandecientes quetzales construye un nido en un árbol muerto. Los machos son considerados las aves más bellas del hemisferio occidental. Los antiguos mayas y aztecas reverenciaban de tal forma al quetzal que solo a la realeza se le permitía llevar estas magníficas plumas en sus atuendos ceremoniales. Matar a esta ave era un delito. Solo se les atrapaba y se les liberaba después de quitarles sus largas plumas. Pero las selvas están muriendo. Al ritmo actual de destrucción, la mayoría de los países perderán sus selvas tropicales dentro de esta generación. Y con las selvas se irán cientos de miles de formas de vida únicas e irreemplazables que no sobreviven en otra parte. Muchas estarán extintas aún antes de que la ciencia las haya podido describir. Su importancia para el equilibrio de la naturaleza y su posible contribución al bienestar humano nunca se conocerá. Pero finalmente algunos países empiezan a comprender que los bosques tropicales justifican su existencia tan solo con su presencia. Y la pequeña Costa Rica, como ejemplo, es líder mundial en conservación. Un cuarto de su territorio tiene medidas de defensa y un 8% es permanentemente protegido en parques nacionales. Si otras naciones siguen el ejemplo de Costa Rica, hay esperanza. Pero es una carrera contra el tiempo, porque en la hora que le ha llevado ver este programa, han sido destruidos unos 3.000 acres de bosques tropicales del mundo.